¿para qué vivir una vida iluminada? Esa es la pregunta, ¿para qué? Pero ¿qué conseguimos más allá de vivir una vida iluminada y de estar viviendo la iluminación? Hoy vamos a descubrir esto junto con Marta Sarabia, quien es instructora de ECAM, es acompañante psicoterapeuta de un curso de milagros y angeloterapeuta. Y hoy vamos a estar hablando de vivir una vida iluminada. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es para nosotros? ¿Y cómo realmente se vive una vida iluminada? Junto con Marta Sarabia, bienvenidos a todos que los estoy viendo ahí desde el otro lado. Cuéntenme cómo anda ese lunes. Yo les digo que ahora estoy súper enérgica porque me arreglé para ustedes para estar acá en conjunto con Marta. Estuve súper engripada, pero ahora estoy acá feliz de poder compartir otro espacio en frecuencia con todos ustedes para que juntos podamos evolucionar. Ahí ya vi que Clau está conectada también. Bienvenidos a todos. Cuéntenme del otro lado desde dónde se están conectando, que saben que me encanta también saber desde dónde nos miran, porque somos una comunidad hermosa acá en Frecuencia. Mientras tanto, espero que se nos conecte Marta desde el otro lado, que va a estar hablándonos de este tema tan espectacular y hermoso, porque acá en Frecuencia vinimos a vivir una vida iluminada. Pero ¿cómo llevar eso, esa iluminación abstracta, a la práctica? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Marta, yo te vi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Chadia. Estaba por la computadora y bueno, veo que no se podía por la computadora, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, te veo bien, estás hermosa, gracias por Gracias, estar acá conmigo. gracias, Estoy muy feliz de estar contigo compartiendo este espacio, primero que nada. gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Cuéntame. Muy bien, gracias. Feliz y agradecida de estar aquí contigo en Frecuencia TV, como siempre con ustedes trabajando de la mano en lo mismo y feliz de poder compartir con todas las personas que el día de hoy se conecten. Qué Gracias. lindo. Qué lindo. Bueno, quiero a las personas que no te conocen, primero introducirte, Marta, como una persona que transmite mucha paz y mucha quietud. Y de verdad que me encanta poder compartir estos espacios contigo. Yo empiezo así toda alborotada, toda enérgica, y me transmites ya directamente como una paz, una calma, una quietud directamente. Y es que es gracias a todo este trabajo que tú traes, ¿no? Que vienes hace tantos años trabajando en distintas herramientas. Y hoy que vamos a estar hablando de la iluminación, viviendo una vida de iluminación. Yo preguntaba antes de que entraras, ¿qué es para cada uno vivir una vida de iluminación? Y ahí entre comentarios llegamos a la conclusión de que es vivir una vida más consciente. Pero ¿qué nos puedes decir tú, Marta? ¿Qué es para ti realmente vivir una vida de iluminación? Sí. Bueno, pues es un viaje. La verdad es que esto ha empezado, es un viaje, ha empezado como un viaje y es aprender a vivir libre de sufrimiento, hacernos conscientes del sufrimiento primero y poder, una vez que nos hacemos conscientes, aprender a vivir desde esos estados, porque son estados del ser. Cuando vivimos en una conciencia iluminada, se despiertan ciertos estados que ya científicamente está comprobado a nivel del cerebro cómo funciona, ¿no? Cómo funciona cuando se despierta esos estados. Y cuando están despiertos esos estados, se activa la parte prefrontal del cerebro y eso es lo que se genera una inteligencia más alta de conexión en lo cual despiertas a ciertas experiencias que desde los estados de sufrimiento, pues obviamente no accedemos. Entonces, vivir un estado iluminado, pues, ¿qué te digo? Es despertar el estado de paz, despertar al estado de paz, despertar al estado de dicha, una dicha sin causa, una dicha que simplemente emerge desde tu ser y que sea lo que sea, te causa alegría, te causa amor, un amor iluminado, que quiere decir un amor sin condiciones, un amor donde no hay una expectativa, simplemente es amar a todos por igual, tanto a un conocido como a un desconocido, ¿sí? Porque realmente eso es, podemos amar mucho a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pero ¿qué pasa con las personas que no conocemos? ¿O qué pasa con las personas que de repente vienen como maestros a nuestras vidas y que también podemos despertar a ese estado de amor sin causa alguna, simplemente es un despertar.
son despertar ciertos estados de conciencia, despertar a la conexión también, a sentir al otro, a incluir al otro en todas tus, tanto en todas las alegrías como también en todos los momentos difíciles, poder acompañar. Entonces, se aprende, Shadia, a través de cierto, pues ahora sí que digo, los viajes que hacemos hasta al interior para empezar a conocernos nosotros, poder ver nuestro sufrimiento de raíz, aprender a observar, aprender a estar quieto para observar y desde ese observar cortar de raíz y poco a poco van surgiendo esos estados sin esfuerzo alguno, simplemente surgen los estados y te encuentras en esos estados. Algunos son estados que todos hemos experimentado, solo que los experimentamos momentáneamente, ¿no? De repente son fugaces, de repente una paz, una dicha, una alegría. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos internamente, esos estados cada vez se hacen más permanentes. Y al grado de que las situaciones de vida van a surgir, van a venir, los desafíos no los vamos a, no por estar en un estado de conciencia libre de sufrimiento, iluminada, no vienen desafíos. La vida va a continuar con sus momentos altos, bajos, como una montaña rusa. Sin embargo, tú internamente estás en otro estado para vivir esos estados, esas situaciones, esos desafíos. Entonces, es aprender a ello. Para eso es este trabajo interior, para aprender a estar en un estado de calma imperturbable y desde esa calma imperturbable poder afrontar cualquier situación con la inteligencia, con la quietud, con la calma, poder tener las ideas, la creatividad, la inteligencia para encontrar soluciones a los desafíos o estar abierta también a recibir la ayuda que constantemente llega, pero que cuando estamos en esos estados de sufrimiento llega, pero no la vemos, no vemos la ayuda, ¿verdad? Cuando estamos en esos estados de quietud y calma podemos ver la ayuda y bueno, salimos de los estados desafiantes más rápido, de una manera más favorable, con unos cimientos más fuertes que cuando estamos en un estado de sufrimiento, obviamente. Entonces, es todo un viaje, Shadia, y bueno, pues para eso es el día de hoy, para platicar cómo ha sido y cómo ha sido esta experiencia y cómo puedo compartir el día de hoy con ustedes. Me encanta, ¿verdad? Bueno, primero decirte que te escucho y de verdad, wow, agradezco a la vida poder estar compartiendo este espacio contigo y compartir esta charla con las personas. Justamente esta semana, por ejemplo, yo estuve con una semana súper turbulenta, me enfermé horrible, me sentí horrible, y no sé qué me pasaba, que sentía como un dolor en el alma, que decía, me siento horrible, me siento mal, o sea, y creo que tenía que ver todo con la gripe que tenía, el resfrío que me dio, pero algo en lo profundo de mí me llamó y dijo, tienes las herramientas para transitar este momento. Y eso, así describo lo que acabas de decir, o sea, no es que de repente nos volvemos super personas o de repente somos capaces de transitar con una quietud súper espectacular esos momentos no sé, de dificultad o incluso de malestar, porque no necesariamente te tiene que estar pasando algo malo, pero por ahí te sientes mal o inconforme con algunas situaciones de tu vida, o no ves salida específicamente, por ejemplo. Y cuando empiezas a hacer este viaje interior, como lo llamabas tú, que me encantó que usaras esas palabras, te conectas con ese ser profundo que verdaderamente eres, más allá de todas las formas y más allá de todos los nombres, con esa esencia tuya pura e imperturbable, y que aparte es capaz de manifestarse una vez que empiezas a tener contacto con ella, es como que vuelves, como que es un compañero que está contigo todo el tiempo, pero es tu presencia misma, ¿no? Y llegar a ese lugar, creo que es más fácil, primero creo que es más fácil de lo que muchos creen, y segundo, creo que es posible estar en ese lugar, o sea, vivir una vida en ese lugar, es posible cuando tú empiezas a hacer las prácticas necesarias para estar en contacto con tu ser, cuando empiezas a entender cómo se crea, cómo se forja tu realidad, y cuando te empiezas a hacer cargo de lo que verdaderamente vienes a dar al mundo, porque muchas veces, y justo fíjate, lo pensaba esta semana que estuve así medio atolondrada,
pensaba, muchas veces creemos que cuando estamos en una situación es como lucha o huida, ¿viste? O sea, luchamos o queremos huir. Y no nos damos cuenta de la oportunidad que se nos presenta ante nosotros de transformar no solamente nuestro ser, nuestra persona, nuestra identidad, sino a los demás, de ayudar, de acompañar. Y cuando eso, o sea, cuando empiezas a conectar con tu ser y con este estado de iluminación, es como que la vida no solo tiene un propósito, sino que tú ya estás en el propósito de la vida misma. Entonces, es hermoso. Yo quiero preguntarte, porque a mí yo lo he vivido así con varias herramientas que tú compartes, como por ejemplo ECAM y un curso de milagros, que por eso me encanta estar acá contigo hoy, pero quiero preguntarte, ¿cuál sería como la vía más directa que tú conoces para llegar a ese estado? Sí, para mí, te soy honesta, para mí ha sido a través de ECA, a través de Juanes, que es la universidad o academia, que su visión, la visión de ellos es llevarnos a esos estados de liberación del sufrimiento. Y déjate platico cómo empezó, yo sin conocer y sin saber, porque la verdad es que yo desconocía todos estos términos y todo esto que he aprendido. Cuando llegué ahí, llegué sin conocer y nada es casualidad en la vida, llegas justo en el momento que tienes que llegar. Y todo empieza porque hace años, ya varios años atrás, me estaba en un momento de mi vida en el que me sentía muy perdida, Chadia. Me sentía muy desesperada, muy perdida, como sin sentido, como no encontrarle un sentido a la vida, aun cuando todo estaba bien. O sea, mi vida estaba bien, pero internamente había un sinsentido a la vida. Y eso me causaba, pues obviamente, mucho dolor y mucha culpa, porque yo decía, si todo está bien, porque yo siento esta experiencia, porque estoy sintiendo esto, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué por todo sufrir? ¿Por qué nada satisface, nada te sacia? Siempre es una necesidad de más. Y yo decía, ¿por qué la vida tiene que ser así? O sea, ¿por qué no estar siempre contento con lo que se va presentando? ¿Por qué no disfrutar lo que se va presentando? Entonces, yo veía ese sufrimiento y yo decía, yo así decía en aquel momento, yo lo único que quiero es liberarme de ese sufrimiento que no sé ni qué es, ni por qué está ahí. Yo para ese entonces todavía no tenía ni conocimiento del viaje espiritual, de todo esto, pero yo decía eso, en mis conversaciones con Dios, digo yo, en mis conversaciones con Dios era eso, o sea, yo quiero liberarme del sufrimiento porque es lo que me tiene atada ahí a esa sensación tan incómoda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que te digo, nada es casualidad en la vida porque llega una persona, una tía, de hecho una tía de mi esposo, y me invita a un proceso que se llama despertar de conciencia. Y era un fin de semana, entonces yo decía, un fin de semana entero, estaré escuchando no sé qué, algo que no conozco, alguien que no conozco, y yo decía, qué aburrido, ¿no? O sea, qué aburrido. Hasta dónde llegaba mi sufrimiento, que ni siquiera, o sea, podía disfrutar estar en un lugar donde me van a dar información, donde se me iba a ayudar, o sea, no, yo veía como un desperdicio de mi vida estar 2 días metida en un curso de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, pues al final fui a esa experiencia y ahí fue donde conocí Eka o Wanes, la Wanes de mis maestros Sri Pritaji y Sri Krishnaji. Y cuando empiezo a conocer toda esta experiencia, todo lo que me van enseñando, me hace todo el sentido del mundo y te llevan, ¿sí? Te llevan a ese viaje interior, te llevan a ver el sufrimiento, de dónde viene, los programas que te atan a ese sufrimiento. Entonces yo eso lo viví en un fin de semana a tal grado que cuando yo salí de esa experiencia dije, wow, esto es otra cosa, esto es maravilloso porque es como que me mostraron algo que nunca había experimentado y como una oportunidad de poder ver esa salida, ¿sí? De poder ver si se puede vivir libre de sufrimiento. Pero yo para eso no entendía todavía la filosofía de ellos porque pues yo no era muy nueva. Entonces, cuando me decido ir a India a estudiar con ellos, ahí fue donde veo la filosofía. Fíjate, yo ni siquiera investigué nada, o sea, fue tan maravilloso lo que yo sentí que dije, yo me voy, o sea, yo no sabía, yo digo, la verdad es que me dejé llevar
Y cuando llego y veo la filosofía, es precisamente eso. La filosofía de ellos es ayudarnos a liberarnos del sufrimiento. La iluminación es eso. Yo no sabía que eso era la iluminación. Para mí la iluminación era, bueno, pues eso se le da solamente a ciertas personas, con ciertos dones, con cierta preparación, o nacen así. Yo pensaba, ¿no? En mi mente, porque es la imagen que siempre se nos ha dado. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar y dicen la iluminación es la liberación del sufrimiento, es poder tener la capacidad de observar tu sufrimiento y en esa observación transformarlo. Y desde esa transformación continua, ahí vamos a llegar a esa liberación. Y es cuando surgen estos estados de conciencia del ser, que para mí cuando yo empecé a experimentar esos estados del ser, pues eran sensaciones totalmente diferentes. De repente, sensaciones de querer, de sentir amor hasta por la flor, hasta por la plantita, y cuando antes no sentía ese amor, ¿no? O sentir el amor por una persona que no conoces. Entonces empiezan a despertar esos estados y ahí es cuando dices, claro, eso está ahí, está ahí. Lo que pasa es que con tanto sufrimiento no lo sentimos y al no sentirlo, pues ¿qué pasa? Que llega un momento en el que te sobrepasa el sufrimiento y te desconectas completamente de la vida de tus seres queridos. Y eso, pues obviamente es lo que hoy en día, desafortunadamente, es lo que causa pues tantas situaciones desastrosas, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esa separación, esa desconexión, ese sufrimiento que no sabemos qué hacer con él. Entonces, pues bueno, cuando conozco, por eso para mí la raíz de cómo me ayudaron a través de prácticas, Sadia, prácticas de día y noche, enseñarte a sentirte, enseñarte a observarte, enseñarte la quietud, el proceso de estar en quietud, el proceso de estar sintiendo, experimentando de día a noche tu sufrimiento, porque ahí no haces nada más que estar observando el sufrimiento para detectarlo, porque ¿qué pasa? Ajá. Que a veces pensamos, no, yo no sufro, ¿no? Pensamos que a Claro, veces no estoy aquí sufriendo. estamos todos superadísimos. Sí, Todos no, superadísimos. para mí no hay sufrimiento, pero no me llevo bien con mi familia, estoy sola y no le hablo a nadie, las finanzas me van por mal, la economía, todo está, pero no sufro. Pero yo me la estoy pasando muy bien. ¿Y qué pasa? Que tenemos que llegar a ese reconocimiento porque no es así. La vida no es así. La vida no es como un castigo, ¿sí? Porque a veces también lo vemos como que, ay, bueno, pues es que algo se tiene que sacrificar, ¿no? Se sacrifica esto por el otro. Y no, ¿por qué sacrificar? ¿Por qué sacrificar cuando puedes tenerlo todo? Cuando todo se te es dado desde un estado de conciencia. Entonces, ahí fue cuando aprendí todo este camino. Obvio, no es un camino que se llega de la noche a la mañana, obvio, es un trabajo continuo, es una observación continua y como lo reitero, no quiere decir que no haya desafíos en tu vida. Los desafíos vienen y vienen con fuerza, pero todo esto te ayuda a vivirlos diferente. Yo siento como que te pones parado de una manera diferente. Yo siempre lo veo así, Shadia, como una ola. ¿Sí? Cuando estás en ese estado de sufrimiento, llega la ola y te tumba y te da una revolcada y a veces nos cuesta poder recuperarnos de esa revolcada que nos da la ola. A veces no, muchas veces nos cuesta mucho trabajo, pero cuando estás bien parado internamente, te va a tambalear porque pues es una ola, pero no te va a tumbar, o si te tumba inmediatamente te levantas. Tienes la fuerza para levantarte y continuar. Entonces, eso es aprender a vivir libre de sufrimiento, constante, continuo, una práctica de todo el tiempo. No es una práctica de me levanto, hago tantito y ya, mi día es yo creo que diría las 24 horas del día, porque hasta dormida, de verdad llega un momento en el que ya te haces consciente que estás soñando, es una pesadilla, por lo tanto, bueno, pues te haces consciente. O dentro del mismo sueño, te das cuenta de tu sufrimiento, ¿no? Mira lo que estoy soñando, esto es sufrimiento. Entonces, Claro. exacto, encender la pasión por liberarte del sufrimiento. Es como no me voy a permitir
si esto me está incomodando, por más pequeño o por más grande que sea, no importa lo que sea, no me voy a permitir vivirlo de esa manera. Es eliminar cualquier forma de sufrimiento, desde algo muy pequeño, como por ejemplo, se te pierden las llaves o no encuentras estacionamiento o vas tarde al trabajo, hasta algo ya más grave, una cuestión de salud, una cuestión de una pérdida o algo más impactante en la vida. No permitir ninguna forma de sufrimiento en la vida, sino tomar las riendas y yo diría que de lo más simple, pues es más fácil porque no es tan impactante, pero ese es el secreto, tomar las riendas de lo más simple, porque eso te va preparando para luego lo que sigue cuando venga, ¿no? Cuando si viene alguna situación más impactante. Entonces, todo esto fue gracias a mis maestros Sri Pritaji y Sri Krishnaji, que son los fundadores de ECAM, Oneness, y que me han enseñado todas estas prácticas y todo lo que es, ahora sí, aprender a vivir en esos estados, porque la verdad es que, digo yo, todo lo que ellos me han dado es lo que hoy uso en mi vida, lo que hoy comparto, y no solo eso, sino también veo el impacto, ¿sí? Veo el impacto, lo que tú decías, el impacto que es cómo esto beneficia a las personas que están cerca, ¿no? Porque al final tu estado impacta el estado de los demás, ¿sí? Aprenden los demás a través de tus actos, a través de tu manera de actuar, a través de tu manera de contestar, a través de tu manera de hacer las cosas. Entonces, pues... No, y que como decías, Marta, perdón, que cuando decías esto, puedo sentir amor hasta por una flor, o sea, de repente es porque precisamente estás conectado a todo eso y te conectas, como que te reconectas a ti mismo y tú estás conectado al todo, tú eres el todo. Sí. Me gustaría preguntarte por qué hablas de prácticas y quiero que las personas sepan un poco mejor a qué prácticas específicamente te refieres, porque imagino que aparte habrán sido prácticas muy profundas, porque si en una clase decidiste de un día entero, ¿no? Intensivo, pero dijiste, me voy a la India, o sea, creo que también esto tiene que ver con la profundidad de lo que se descubre, y ojo acá, cuando tú realmente lo experimentas, porque una cosa es que te estemos contando, a ti que estás del otro lado, que te estemos contando cómo se vive, y otra cosa es experimentarlo en carne propia. Exacto. Lo bonito de esto, Chadia, te voy a ser honesta, que cuando una persona tiene estos estados, porque cuando los maestros, que son maestros, pues que viven así, ellos, su energía, su forma de compartirte la sabiduría, toda su conciencia, ya está haciéndose una sanación o te están guiando, te están ayudando a ver tu sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a los que nosotros que empezamos ese viaje y esa práctica también, el escuchar también hace un impacto en nosotros, porque somos energía. Entonces, sí. Acuérdate que somos uno, ¿no? Entonces, si hay una sanación en uno, se hace la sanación en todos los que te rodean. O sea, hay impacto, no solamente, aunque lo tengas que experimentar, claro, no hay como vivirlo, no hay como tú irlo y sentirlo, pero también ya se empieza a generar un cambio cuando empiezas tú a tener la transformación y compartirla. Eso también ya genera un cambio en las personas. Entonces, porque al final es energía. Entonces, son prácticas, Shadia, que, pues bueno, son prácticas de meditación muy profundas, ancestrales, no son prácticas nuevas, ¿sí? No es nada que acabe de salir, son prácticas que ellos, pues, imagínate que ellos desde pequeñitos así han vivido en esos estados de conciencia. Todo empieza a raíz del padre de mi maestro, Bhagavan, que él llegó a este mundo con ese propósito, ¿no? Con esa visión de llevarnos a despertar esos estados de iluminación, de esos estados de conciencia. Entonces, pues, imagínate ser hijo de un maestro sabio iluminado, pues obviamente su hijo pues recibe también toda esta sabiduría y pues la comparte al mundo. Es un maestro que comparte al mundo toda esta sabiduría desde su experiencia y de su vida. Y te dan
prácticas ancestrales de meditación muy profunda, donde te llevan a poder introducirte y poder verte de raíz el sufrimiento. Entonces, pues, y obviamente estando ahí, pues estás lejos de todo, ¿sí? Estás lejos desde muy temprano inicia la práctica, desde muy temprano, y estás lejos completamente del mundo, no hay contacto con teléfono, celular, por lo tanto estás lejos de todo para sumergirte, para observarte, porque es la única manera. Aprender es hacerlo. Si no, no vamos a aprender. Tenemos que hacerlo. Entonces, por un mes es estar sumergido completamente en observar qué sucede, qué te molesta, qué te inquieta, qué te angustia, todo, ¿no? Entonces, como con una lupa, ¿sabes? Es como con una lupa ves el sufrimiento y dices, no, ya lo vi, entonces no lo voy a permitir. Entonces, ¿qué pasa? El verlo ya es algo, ya lo atrapas. Nos convertimos como en testigos, Shadia, en testigos, en el observador, el testigo que está viendo el sufrimiento y que sabe que el sufrimiento está causado, es ocasionado por la mente, ¿sí? Porque ya Claro. nos damos cuenta que es ocasionado por la mente, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor puede ser dolor por una situación, ¿no? Si hay un dolor del cuerpo, pues es dolor, eso es un dolor y hay que atenderlo como se tiene que atender. Como tú dijiste, oye, me dolía todo el cuerpo y me tomé algo, pues claro, pues es el dolor físico, hay que atenderlo. Pero otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es todo lo que nos decimos o nos creamos o nos fabricamos en la mente de la situación. ¿Sí? Entonces, claro. Entonces, justo me encanta que tocaras ese punto porque justo te iba a preguntar. Tú decías, el sufrimiento puede ser desde que se me perdieron las llaves del auto hasta que, no sé, tengo una enfermedad terminal o se me murió un ser querido o lo peor que puedes pensar que te puede pasar. Entonces, ¿qué definiría ese sufrimiento? O sea, serían todo lo que nos decimos, porque es como recursivo de aquello que nos pasa, es como esa historia que nos vamos contando de lo que nos pasa, eso es lo que nos genera verdadero sufrimiento, ¿no? Eso es el sufrimiento viene de la mente. Todas las historias, cuentos que nos contamos, fabricamos de lo que está sucediendo. Eso sí se puede detener. Eso lo detienes cuando lo observas, cuando aprendes a observarlo. ¿Y de dónde sale todo eso? Porque obviamente si tú te estás creando una historia de algo que estás viviendo, pues viene del pasado, de las memorias, de los recuerdos del pasado, se construye el sufrimiento. Y eso es lo que te enseñan a detenerlo, te enseñan a observarlo, te enseñan a que te des cuenta. Ellos nos comparten dentro de esta, a base de nuestras experiencias, es como nos damos cuenta. Ellos nos comparten que ellos tienen, en el proceso de la iluminación hay 5 etapas, ¿sí? La primera etapa es el ser consciente, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que hay sufrimiento, porque como te digo, muchos pueden decir yo no sufro, ¿sí? Yo no sufro, pero a veces también pensamos que el sufrimiento tiene que ser una situación impactante en tu vida, y es que el sufrimiento, como lo acabamos de decir, puede ser que se te perdió unas llaves y estás pensando ya no llegué, me va a ir mal, voy a perder esto, y todo eso que estás pensando ya está generando emociones, sensaciones, sentimientos, y eso es sufrimiento. Entonces, al final, toda la ira, todo el enojo, todos los miedos, todo lo que genera el pensamiento, eso es sufrimiento, ¿sí? Entonces, lo primero es ser consciente. Estoy en un estado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque me la paso angustiada, porque me la paso preocupada que si voy a perder esto, que si se va a dar esto, que si no se va a dar esto, que si debería ser así, que si yo no debería de haber actuado así, que si qué van a pensar los demás de mí, y si no lo logro, y si lo logro, y si no voy a poder. O sea, todos esos pensamientos generan sufrimiento y todo el tiempo estamos generando pensamientos. Marta, entonces, ¿sabes que quiero volver un poco a lo que decías antes, que me pareció muy impactante y es muy fuerte, porque creo que a muchos en algún momento nos ha pasado de tener este tipo de sufrimiento, que es que te sientes que lo tienes todo y te sientes un malagradecido porque no te gusta tu vida o porque te sientes vacío y dices, o sea, soy una persona malagradecida, y ahí empiezas a sentir culpa y todo eso. O sea, todo ese sufrimiento que viene del vacío interior, que por eso es que buscamos también la iluminación, ¿no? Y buscamos esa paz interna, porque
no, el vacío interior no hay con qué darle, o sea, no hay cómo pagar ese vacío interior, no hay, o sea, no hay qué hacer cuando tú tienes ese estado de vacío interno en el cual dices, podría agradecer que tengo piernas, que tengo salud, que tengo todo, que estoy bien, que tengo pareja, que tengo casa, que tengo trabajo, podría agradecer un montón de cosas y no lo estoy haciendo. Y que ese diría que es el sufrimiento del cual más se padece, sobre todo hoy en día que hay tanta más conexión a las redes y a lo demás que a nosotros mismos. Sí, así es. Y ese vacío viene precisamente, viene porque no hemos sido, no hemos tenido pues no hemos sabido, más bien, pues lo voy a decir así, no hemos sabido observar cómo se ha ido construyendo ese vacío. Porque se construye a base de todo lo que te estoy diciendo, que vienen pensamientos que no los atendemos y que van generando ese vacío, que va creciendo como un boomerang, ¿no? Hasta que llega un momento en el que explota y bueno, caemos en crisis, enfermedades y bueno, muchas cosas que suceden a base de no saberlo, o sea, porque es que no se nos enseñó, no tenemos esa inteligencia emocional de conocer cómo se va generando esto desde que somos pequeñitos, ¿sí? Desde que somos muy pequeños. Entonces, esto se va construyendo y generando ese vacío que no se llena con nada, no se llena. Podemos ir en búsqueda, ahí es donde caemos en la búsqueda de las cosas que creemos que nos va a llenar el vacío. Bueno, y ahí en la búsqueda, bueno, ya hay muchas cosas que empezamos a hacer para dejar de sentir y quizás momentáneamente nos ayudan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que después viene con más fuerza y crece y ya hasta que llega un momento en que dices, nada me satisface. ¿Por qué? Porque es el estado interno. Es nuestro estado el que hace que no nos satisfaga. ¿Cuál? El sufrimiento, el estado de sufrimiento. Mis maestros nos enseñan que solamente hay dos estados del ser. No hay un medio. Y o estamos en uno o estamos en otro. Es el estado de sufrimiento y el estado de no sufrimiento. Cuando estamos en el estado de sufrimiento, no, es lo que hagamos no nos va a satisfacer. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta, la clave es cuál es nuestro estado. Por eso es ser consciente. ¿Cuál es mi estado? Si no me están saliendo las cosas, si me está yendo las cosas no como yo quisiera, ¿cuál es mi estado? Mi estado es un estado de sufrimiento. Por lo tanto, ese es el primer paso. El segundo paso es hacernos conscientes. El primero es ser consciente y el otro es ser consciente, que es empezar a usar los medios que nos ayudan a llevarnos a esos estados, a salir de esos estados de sufrimiento, ¿sí? Llámense prácticas, sadhanas, meditación, yoga, todo lo que incluye, que te ayuda a empezar a profundizar y conocer tu sufrimiento y desde ahí cortarlo, ¿sí? Cuando tú eres consciente y te haces consciente, ya es un cambio en tu cerebro, ya hay un cambio neurobiológico, porque de estar apegado al dolor y al sufrimiento, ya le mandas un nuevo mensaje, un nuevo mensaje dentro del cerebro que dice, hoy vamos a hacer esto, y empieza a trabajar el cerebro, ¿para qué? Para ver o vivir una experiencia de una manera diferente. Y ahí surge el tercer paso, que es la transformación. Te transformas, ¿sí? Empiezas a darte cuenta que está en ti. La transformación está en ti, no en irte de compras, no en comer un chocolate, no en beber alcohol o drogas o trabajar mucho o estudiar mucho, estudiar o hablar mucho. Hay personas que se escapan, hable y hable y hable y hable. O sea, hay muchos escapes. Entonces te das cuenta que eso no es sino tu estado al darte cuenta, al empezar a hacer prácticas que te ayudan a estabilizarte. Y ese es el tercer paso. De ahí te das cuenta el cuarto paso, que es el despertar. ¿Qué es el despertar? Pues el despertarte a que la vida estás conectado con todo. Entonces la vida es cómo te estás relacionando, es la oportunidad para ir adentro. Si hay algo que me molesta, no es la persona. Me despiertas a que te haces consciente de que ahí hay algo que me está causando sufrimiento, que hay aquí adentro, que lo estoy viendo afuera, ¿sí? Entonces, claro. Mira, palabras ciertas, salieron fuegos artificiales. Sí, salieron chispas y todo. Exacto. Y ya por último, de ahí sigue la iluminación, que es, pues, que ya te das cuenta que todo en la vida es una interconexión
y que que una vez que tú despiertas, ya empiezas a querer contribuir, querer desde esos estados de paz, de calma imperturbable, desde ahí vas a contribuir con tu propio estado de conciencia. Eres tú con tu estado de conciencia el que impacta a los demás, el que hace que también los demás quieran iniciar este viaje, quieran transformarse, quieran vivir la experiencia. Y eso es el mejor. Yo creo que es dentro de nuestro camino espiritual, la mejor dharma que podemos hacer en este mundo es que podamos despertar el impulso de alguien a querer iniciar un viaje espiritual, un viaje a su interior. Ese es el mejor dharma que podemos hacer en este mundo. Que otros se enciendan para decir, yo quiero hacer eso, yo quiero liberarme, yo quiero aprender, yo quiero estar así. Y ahí es cuando inicia el recorrido alguien más. Y así, pues nos vamos sumando en este camino, porque pues aquí no estamos solos, ¿no? Tenemos que convivir y como humanidad, eso es lo que nos diferencia de cualquier especie, que es la conexión, el estar conectados, la comunicación, las relaciones, el comunicarnos, el poder estar en grupos, en familias, eso es, ¿no? Y que podamos impactarla dentro de la familia, que los demás también enciendan esa chispa. Yo creo que es el mejor regalo que podemos dar y la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos también. Totalmente, Marta. Wow, qué lindo, pero más que lindo es real lo que dices. O sea, este proceso es un camino, es un viaje hacia el interior, es un camino totalmente posible. Yo me estaba preguntando a las personas que están del otro lado, que nos ven, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, pero también si alguien siente que tiene como algún sufrimiento, ¿viste? O sea, justo ayer, te digo, ayer estaba en el hueco más hueco de todos estos días, que jamás en años creo que me he sentido así, y justo estaba escuchando, después di con un podcast, que nada que ver, habla sobre organización, pero me hizo salir de ese lugar en el que estaba emocional, y dije, qué loco, porque seguramente nosotros que estamos ahora acá en directo, somos eso para las otras personas que nos están viendo. Y creo que es importante tal vez abrir el espacio para alguno que quiera tal vez hacer una pregunta sobre sí mismo, que Marta por acá nos pueda contestar ya que es la especialista en el tema. Pero también esto, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellas personas que están afrontando un momento de sufrimiento concreto, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser algo real, que ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no? Que es mi mente que está tucu, o realmente hay algo externo que me hace sentir mal. Y es importante entender esta diferencia. ¿Por qué? Porque primero no se puede tapar el sol con un dedo, y si estamos viviendo una experiencia, hay que afrontarla, esa experiencia de la vida real. Pero también hay muchas cosas, diríamos y diremos que hay mucho sufrimiento que solamente pertenece al mundo de nuestra mente, que solamente pertenece al mundo de las ideas. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, principalmente cómo poder afrontar tal vez esa experiencia que sí es real y que es verdadera, desde qué lugar, porque ya la otra, digamos que se hace a través de las prácticas meditativas y de todas estas herramientas. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que está afrontando algo así? Claro, si tú me lo permites, podemos hacer un ejercicio de unos minutos, que es un ejercicio que, bueno, me fue dado por mis maestros, que se le llama la práctica de la mente serena. Y esta práctica precisamente nos lleva, no quiere decir que esta práctica ya la acabamos, y es una práctica muy sencilla, Shadia, y muy corta. No creas que es una práctica que nos lleva mucho tiempo. A lo mucho nos puede llevar 3 minutos, pero es una práctica que en esos 3 minutos te puede estabilizar, te puede calmar tu mente, la mente serena, por eso se llama la mente serena, puede poner tu mente en un estado de serenidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tú lo dices, puedes estar pasando por una situación en la cual no sabes cómo conducirte. No estás sabiendo cómo conducirte porque tu mente está apegada a todo lo que está sucediendo y
Desde ese estado de sufrimiento difícilmente surge una idea o una creatividad o la inteligencia, no porque no esté disponible, sino porque es como que nos cerráramos, como si nos pusieran una venda en los ojos y no vemos más allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calmar la mente. Tenemos que aprender a calmar nuestra mente, entrar en un estado de quietud, porque en ese estado de calma y de quietud podemos acceder a conocimiento, para tomar decisiones, para actuar o para no actuar, si no hay necesidad de actuar, esperar, aquietarnos, dejar que todo se mueva y cuando se mueve tomar la decisión. O sea, nos da una mente calma, una mente quieta nos ayuda Claro. con la situación, ¿ok? Nos da la inteligencia para saber qué hago con esto que estoy viviendo. Y puede que a lo mejor no se vaya a solucionar inmediatamente, Chadia, pero ya lo estás viviendo diferente y ahí sí, cuando salimos del estado de sufrimiento y entramos en un estado de calma, es como si entráramos en un campo en el que empezamos a ser sostenidos, porque tenemos que entender que no estamos solos. Hay una fuerza superior, como tú le puedas llamar, divinidad, Dios, universo, luz, fuente, creador. Cada quien le puede poner como sea y es perfectamente aceptado, pero hay una fuerza que nos sostiene. Y esa fuerza, cuando entras en ese campo de quietud y calma, es como si empieza a llegar la ayuda para las situaciones. Llegan las personas indicadas, llega lo que se necesita para salir adelante. Pero necesitamos aquietar nuestra mente, necesitamos salir del estado de sufrimiento para poder vivirlo diferente. De otra manera, es como entrar en ese espacio en el cual nos sentimos estancados, perdidos, atrapados y no encontramos la salida, no encontramos. Claro, Entonces, estamos nublados totalmente. Me encanta, Marta. Yo quiero que lo hagamos para que lo compartamos con las personas claro que que están todos conectados sí, acá claro y que bueno, a sí. quienes lo van a ver en internet. Sí, Así que, lo hacemos ahorita, nada más, antes de hacerlo, te quiero para dejarlo como ahorita ya que se concluya la práctica, para que se queden hasta el final y ahorita lo hacemos. Pero también quiero decirte que una vez que tú entras en este estado de salir del estado de sufrimiento, y quiero compartir esta experiencia porque para mí ha sido muy bonita, Shadia, y quiero que la gente lo escuche, porque a través de escuchar las experiencias es como conectamos con nuestras propias experiencias de vida, ¿sí? claro, Cuando yo inicié este camino, Shadia, como te decía, estaba un vacío y lo que me motivó y me inspiró a hacer un cambio por mí fue mis hijas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me sentía muy perdida y no había una buena conexión con ellas. Al contrario, yo sentía que no podía estar quieta o tranquila con ellas y la manera de relacionarme con ellas era de mucho estrés, enojo, de mal humor. Y yo decía, estaban tan pequeñitas que yo decía, no quiero eso para mis hijas, no quiero que tengan una mamá que todo el tiempo está enojada, que todo el tiempo está de mal humor. Entonces, cuando decido a lo que hoy te estoy diciendo ahorita, porque al día de hoy quiero compartir que a través de todo este recorrido, para mí este es el mejor regalo que puedo tener al día de hoy, que es que hoy mi, mi hija grande, la mayor, ya está en este camino. Ella ya solita, sin presión, ella se acerca conmigo, es una niña de 15 años, se acerca conmigo y me dice, mamá, yo no sé qué estás haciendo, pero yo lo quiero vivir. ¿Sí? Y ay, qué ella ya ha tenido sus experiencias, ella ya vio su sufrimiento, pudo detectar una parte de su sufrimiento, de su historia, su vida, ha hecho su transformación y ahora la comparte con sus amigos en la escuela, con sus amigos. Ella comparte eso que está aprendiendo de la manera como ella puede, obviamente, y de la manera con palabras que pueda llegar a los jóvenes, ¿sí? Pero a lo que voy es cómo esto impacta en la vida, sin necesidad de querer a fuerzas involucrarla, ella solita se involucró y hoy en día ella ya está encaminada en este camino y qué mejor regalo que a esa edad, ¿no? Yo digo, ¿cuánto sufrimiento te acortas para esta edad? Es que tenga ese despertar, que tenga esa conexión, que pueda decir, mamá, yo ya sé que esa niña no me habla o se comporta así porque está en sufrimiento y eso la hace actuar de la manera que está actuando, pero no tiene nada que ver conmigo. Ella está en un estado. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ese es el mejor regalo, que ella no sienta el ataque, sino que se da cuenta que
hay personas que todos estamos en esos estados y que antes no lo entendíamos y todos nos lo tomábamos personal, ¿sí? Todo es, me están pasando, me están Total. haciendo y ahora es, la vida es así, entiendo que es así y puedo ayudar, puedo contribuir, ¿cómo? No juzgando, no Puedo rechazando. transformar. Exacto, me transformo yo y apoyo a los demás. Entonces, comparto esta experiencia porque como esto, cuando tú decides emprender tu viaje, esto va a impactar a tus seres queridos, va a impactar a tu familia y más allá de a quien menos te imaginas, también lo vas a impactar. Entonces, vamos a hacer esa práctica que es Me muy encanta. pequeñita, Dale. ¿sí? Ay, gracias por compartir esa experiencia porque también es muy lindo, bueno, primero que tu hija obviamente es adolescente, todos hemos sido adolescentes y hemos vivido esa época. Qué bueno que lo esté, quiero decir esto, o sea, qué bueno que esté transitándolo y que haya sido ella misma que buscar el camino, ¿no? Porque eso es una de las cosas que en este camino espiritual a veces queremos como, bueno, dar estas herramientas que conseguimos. No, y es como, nosotros somos la invitación, somos el ejemplo a que esas personas, a que quien quiera hacerlo, quien esté dispuesto a transitar su propio camino interior y su viaje interior, venga a transitarlo. O sea, Así al es, final es eso, es ser la herramienta y ser el mediador y, bueno, crear ese Dharma, como decías hace un rato, ¿no? Así así que, es, qué éxito. así es, así Bueno, es. vamos a ello, Bien, vamos al sí, ejercicio. vamos a cerrar los ojos. Es una práctica pequeña. Ahí donde estás, te pido que cierres tus Ok. ojos, que tomes 3 respiraciones profundas y lentas, haciéndote consciente de tu respiración, cómo ingresa el aire cuando inhalas y cómo al exhalar, cómo sale ese aire. Vuelve a tomar una respiración profunda. Inhalo, exhalo y una más. Y en este momento hazte consciente cómo es tu estado, qué estás viviendo. ¿Estás viviendo desde un estado de sufrimiento o desde un estado de no sufrimiento? ¿Te estás sintiendo en la vida estancada, estancado, perdido, perdida, resistiéndote a lo que es? ¿O estás fluyendo en total aceptación, aceptando lo que es, en donde nada te molesta y donde fluyes tranquilamente? Al observar esto, pregúntate, ¿cómo me siento ante esta situación? ¿Cuáles son las emociones que emergen? ¿Me estoy sintiendo triste, enojada, enojado? ¿Me siento culpable, avergonzado, avergonzada? ¿O estás experimentando dicha, paz, amor, alegría, felicidad? Solo date cuenta dónde estás. Solo date cuenta y observa sin juicio, sin rechazar y negar lo que sea que estés experimentando. Puede ser cualquiera de las experiencias que te mencioné o cualquier otra que tú estés experimentando. Y ahora, pregúntate, ¿de dónde viene esto que experimento? ¿Viene de mis historias del pasado? ¿Viene de lo que me creo de mi pasado? ¿O viene de mi futuro? Las proyecciones caóticas de mi futuro. ¿Estoy en el pasado? ¿Estoy en el futuro? ¿O estás en tu presente? Identifica dónde estás. ¿Pasado, futuro o estás en tu presente?
presente. Una vez que hayas identificado, lleva la atención a tu frente, el espacio vacío de tu frente. Y observa la flama de una vela encendida. Y lentamente introdúcela en medio de tu cabeza. Y quédate observando esa flama en tu interior. Si vienen pensamientos que te distraen, no luches con ellos, déjalos pasar y regresa la atención a la flama en tu interior. Lentamente empieza a ser consciente de tu cuerpo. Empieza a regresar la atención a tu respiración. Y cuando estés lista, listo, de una manera gentil, amorosa contigo mismo, empieza a abrir lentamente tus ojos para regresar a este momento presente. Gracias. Muy bien. Qué lindo, Marta. Esta ¡Wow! es una práctica Muy poderoso. que nos ayuda a calmar nuestra mente. Desde esta mente en calma es cuando podemos tener ideas, podemos accionar o no accionar. La práctica frecuente de esta meditación nos lleva desde la parte de la amígdala, que es donde se generan todas las emociones negativas, para llevarnos a la parte prefrontal, el neocórtex, donde se empiezan a generar las emociones de calma, de quietud, y desde ahí podemos acceder a esa inteligencia para saber qué hacer en los desafíos. Continuamente, obviamente, da resultados, y si la necesitamos hacer las veces que sean necesarios, la hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche. No hay contraindicación por hacer esta práctica, al contrario, y nos va a ir transformando. Es una transformación que nos va llevando continuamente a estar en esos estados de calma. Y cuando estás en esos estados de calma, pues bueno, fácilmente vas a ver que esos desafíos llegan, pero tú los afrontas ya de una manera diferente. Entonces, esto es un regalo. La verdad, para mí ha sido un regalo esta práctica, que te soy honesta, la hago desde, no sé, hace mucho, desde que los conocí, ¿sí? Hace como 8 años, y la continúo haciendo tanto como puedo, y sigue teniendo ese resultado, esa experiencia. Veo la transformación de cómo era la Marta de antes a la Marta de hoy, pero no solamente en mí, o sea, la comparto y veo la transformación de las personas como antes y cómo son ahora. Entonces es una práctica que, bueno, aquí está para ustedes. Si quieren aprender de la maestra, bueno, pues en YouTube yo creo que vamos a encontrar esta práctica donde ella la da en inglés. Mi maestra es Shri Pritaji, pero bueno, yo aquí ya se las comparto en Frecuencia TV para que aquí esté y la tengan para todos, y compártanla con niños, con adultos, con adolescentes, porque es una práctica que está trabajando con nuestro cerebro para podernos llevar a esos estados de calma. Me encanta, Marta. A mí me dio como mucha capacidad de ver de dónde venía, ¿viste? Como esto que decías, desde el pasado, de algo que te pasó, y fue como, de una vez ahí agarré, como que detecté de dónde venía este cúmulo de pensamientos que tenías tú. Buenísimo. Mira, acá nos comentan fantástico también. Marta, quiero que invitemos a las personas a que se unan no solamente a seguirte en tu Instagram, por supuesto, pero también dónde pueden obtener más información más allá de nuestro canal, que también pueden ver aquellos programas que has grabado con nosotros que ponen Frecuencia TV Marta Sarabia, y van a encontrar las entrevistas de Marta junto con todos los programas que ha hecho, donde comparten muchísimas herramientas de este tipo. Y quiero, bueno, saber si las personas pueden aprender esta práctica directamente contigo,
o a través de tus espacios terapéuticos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, claro. Todo lo que aprendo con mis maestros, o sea, pueden contactarme. Yo les tengo un grupo de meditación donde los invito a que todas las mañanas meditemos con estas prácticas que les acabo de compartir y otras que he aprendido con ellos. Me pueden contactar, es un grupo abierto a la comunidad, es para todos, y esto es gratuito, es solamente unirnos a meditar. Me pueden contactar a través de mis redes, a través de aquí Instagram, MS Arabia Coach, Facebook. Me pueden escribir para agregarlos y darles toda la información. Y también a través de los cursos que doy, a través de los cursos que he dado, estoy preparada desde India para dar estos cursos, que próximamente estaré en Colombia. Y también estoy planeando en la Ciudad de México, ya estoy más o menos para diciembre o enero, es que estoy preparando la fecha para estar en la Ciudad de México, donde ya estaré yo dando un curso con todas las bases de lo que me enseñaron, que se llama, bueno, no todas las bases porque es muchísimo, pero bueno, esto es un poquito de todo lo que me enseñan en un curso de un fin de semana, que es Stress Detox, que es el curso que nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo a nivel físico, mental, emocional y bueno, pues energético también. Y a través de mis redes me puedes contactar para más información. A través de mi teléfono también puedes agendar un espacio para una terapia donde bueno, eso ya es una terapia ya más personalizada a través de la psicoterapia del curso de milagros o la angeloterapia también. A través de me puedes contactar en el 214. De repente volteo para acá porque tengo la cámara de acá, entonces ya no sé para dónde voltear, pero bueno, Tranquila. disculpen si de repente no los veo, no sé dónde estoy viendo. Entonces es 214-802-3828. Me pueden contactar para una terapia, me pueden contactar para la información de los cursos. Y si quieres profundizar ya más en todo lo que es de ECAM, pues obviamente ahí yo te guío, te llevo de la mano para que conozcas de los propios maestros, tú aprendas de ellos directamente, ya no conmigo, pero sí directamente con ellos y bueno, tengas toda la experiencia que ya van varias personas que los he introducido y ya han ido a India, ya están haciendo todos estos cambios en sus vidas, involucrando a sus familias y pues qué dicha que pueda yo ser quien les presente esto para que después lo lleven a sus familias y pues todos a crecer, ¿no? Entonces también eso te puedo guiar para que ya directamente de ellos puedas aprender. Ellos viajan, no solamente tienes que ir a India, viajan por todo el mundo, dan retiros. De hecho, ahorita va a haber uno en Los Ángeles de 4 días, donde voy con mi hija. Estoy feliz porque va ella también a vivir el proceso de 4 días. Y bueno, pues la maestra va a estar 4 días dando el curso. Entonces, bueno, son cosas que me puedes contactar, yo te puedo guiar y con mucho gusto lo que necesiten, pues yo se los comparto. Claro, bueno, ya saben que tienen ahí a Marta a su disposición con toda la caja de herramientas para poder, bueno, liberar este sufrimiento y vivir felices, porque la vida se trata de eso, Marta. O sea, a veces cuando estamos en esos estados de sufrimiento pensamos que la vida es así y que la vida tiene que ser así, y no, la vida no es eso. La vida es conexión con el todo, es plenitud, es agradecimiento, es amor. Y amor profundo, o sea, amor, el verdadero significado de la palabra amor, no amor idílico, ¿no? Sí. Eso es importante destacar. Amor con condiciones. Exacto, exacto. Sigan a Marta ahí en M Sarabia Coach, la van a conseguir, Marta Sarabia, y nada, Marta, me encantó este espacio, ¿qué más decir? Que te sigan, que si quieren saber más, 100% recomendado, 150% recomendado, o sea, 250% recomendado, porque he pasado por estas herramientas y son espectaculares y bueno, tu energía también es espectacular, Marta, gracias por estar compartiendo esta información, gracias por ser parte de Frecuencia, por dejar este mensaje y bueno, me gustaría que cierres con algún mensajito muy cortito que le quieras dejar a las personas hoy en este presente. Claro, pues para mí primero agradecerte a ti, gracias Shadia por este espacio, gracias a todos por los que se unieron y están aquí escribiendo sus comentarios, pues que si hoy estás viviendo en un estado, hoy ya sabemos cuál es un estado de sufrimiento, y si hoy te encuentras ahí,
es momento de detener lo que sea que estés haciendo y empezar el viaje, porque no hay necesidad que pases, que estés ahí. Puedes vivir la vida de otra manera y la ayuda está. Entonces, no lo postergues, atrévete a vivir la experiencia y sobre todo, pues a empezar a vivir en paz, a empezar a encontrar el amor, la dicha, la paz en todo lo que tú experimentas, que has estado buscando, pero que está en ti y cómo encontrarlo en ti. Entonces, pues te invito a que te unas, te invito a que despiertes de donde quiera que estés y que te tomes las riendas y la responsabilidad está en tus manos. Solamente está en que elijas. Muchas gracias, Shadia, muchas gracias a todos. Un abrazo con mucho cariño para todos, deseando de verdad de corazón que esto llegue a sus corazones y que sepan que hay manera de salir. Yo fui una que estaba por ahí y que no digo que estoy completamente, digo, vienen los momentos, sí, pero que puedo tener las herramientas y por eso estoy aquí compartiéndolas, porque de otra manera no pudiera compartir algo que no sé ni cómo vivirlo, ¿no? Pero por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Shadia. Un abrazo para ti, con todo mi cariño, para todos. Y pues bueno, aquí estaremos en contacto. Gracias. Gracias, Marta. Gracias a todos. Les mando un beso gigante desde Argentina a todas partes del mundo donde estén. Y ya saben, ahí pueden seguir a Marta. Gracias por estar, gracias por formar parte de esta comunidad de evolución. Eso es lo que más les quiero agradecer. Un beso grande, Marta, y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias.